Hola, soy Henry Escobar. Voy a enseñar acerca de la apostasía y el título de este primer video es El origen de la apostasía. Para comenzar, quiero dejar saber que la apostasía no tiene su origen en un hombre o en una organización o movimiento en particular, sino en aquel que la Biblia describe como el padre de la mentira, la serpiente antigua, o sea, el mismo Satanás. En Génesis 3, Satanás a través de la serpiente hace un diálogo con Eva para tratar de engañarla, y de hecho sabemos que la engañó. Si analizamos aquel diálogo, vemos que el diablo utiliza tres artimañas para sembrar o producir lo siguiente en Eva. Lo primero es que le siembra duda de la palabra de Dios, cuestionando lo que Dios había ordenado al decir: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Génesis 3:1. Y después de que Eva le explica de que sí pueden comer de todo árbol, excepto de aquel árbol, entonces Eva añade a lo que Dios había dicho, diciendo al final en Génesis 3:3, ni le tocaréis para que no muráis, cuando Dios realmente no había dicho esas palabras. Entonces, ¿qué sucede? Que le hace producir su propia falsa creencia, añadiéndole a la palabra de Dios. Entonces, finalmente, para concluir ese diálogo, ese encuentro que tiene Satanás con Eva, concluye la serpiente diciendo lo siguiente: sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Génesis 3:5. ¿Y qué sucede? Que le produce expectativas de grandeza personal. Bueno, para iniciar este tema del origen de la apostasía, veamos lo que significa la palabra apostasía. Es una palabra griega y esta significa desertar o abandonar. Así como cuando un soldado abandona su ejército huyendo de su compromiso, y dentro del contexto bíblico da a entender el abandonar la verdad, ya sea para seguir una mentira o simplemente darle la espalda a la verdad. En 2 de Tesalonicenses 2, del 1 al 3 dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. En el sentido de que la venida del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquí se está refiriendo al anticristo. Primera de Timoteo 4:1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y Judas 1:4 dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. He citado aquellos versos para hacernos la siguiente pregunta. Y la pregunta es esta: ¿se han infiltrado los apóstatas dentro del cuerpo de Cristo? ¿O después de haber sido parte del cuerpo, abandonan la verdad siendo engañados por Satanás? Bueno, pues si utilizamos el significado original de la palabra apostasía, el cual da a entender el concepto de abandonar la verdad para seguir la mentira, claramente se concluye que un apóstata fue parte del cuerpo de Cristo, pero debido al engaño deja de serlo. Quiere decir que para ser un apóstata lo primero que se necesita es ser creyente en el Evangelio de Jesucristo. Por lo tanto, cualquiera de los que somos miembros del cuerpo de Cristo somos candidatos potenciales de la apostasía. Casualmente, el objetivo de los que entran encubiertamente, según Judas 1:4, es para engañar y desviar del camino a las ovejas del rebaño del Señor. Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús acerca de las señales del fin, lo primero que Jesús menciona es acerca del engaño. Veamos lo que dice Mateo 24, del 4 al 5. Respondiendo Jesús les dijo:
Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Por lo general se ha malinterpretado este pasaje, o quizás no se ha analizado detalladamente, al igual que los otros dos pasajes que son paralelos a estos, que son Marcos 13 y Lucas 21. En total son 3 los evangelios que hacen mención de lo que Jesús dijo acerca de las señales del fin. El hecho es que en ellos hay 2 conceptos que los predicadores usualmente interpretan como uno solo, pero la realidad es que el Señor Jesús nos menciona aquí 2 conceptos diferentes, los cuales se deben de analizar separadamente. Pues hagamos eso. El primer concepto es este. Este se está refiriendo acerca de muchos, y estos serán muchos que creerán que Jesús es el Cristo o el Mesías. Y a pesar que aparentemente serán verdaderos creyentes, ya que dice que ellos confiesan que Jesús es el Cristo, sin embargo habrá engaño en ellos. Esto quiere decir que serán apóstatas, porque al principio decían la verdad, pero al final aparentemente se desvían. Incluso en Lucas 21:8 dice que muchos, o da a entender que muchos de estos apóstatas afirmarán que el tiempo del fin está cerca. O sea, reconociendo el tiempo profético actual en el que están viviendo, y aún así engañarán. Pero lo que quiero recalcar aquí, según el contexto, es que dice que serán muchos los que engañarán a muchos. Pero el otro concepto que está dentro de lo que pues es estas señales es que se está refiriendo de algunos, que de estos serán algunos que tendrán la osadía de decir que ellos mismos son el Cristo. Pero según el contexto, de ellos se dice que serán algunos y no muchos, queriendo decir que habrán algunos impostores que tratarán de personificar al mismo Cristo. Pero en realidad, para los que conocemos las profecías del tiempo final, sabemos que estarán personificando al que será el anticristo. E incluso dice que serán acompañados por falsos profetas que harán señales y prodigios para engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. Creo que a estas alturas del tiempo profético, los falsos cristos aparecerán como un preludio al anticristo, el cual estará por aparecer en la escena mundial, o sea, pronto. Es como si primero aparecieran pequeños impostores o engañadores antes de que venga el verdadero gran engañador, el mismo anticristo. En otras palabras, será como si fuesen un experimento, o estuviesen haciendo un experimento con prototipos de anticristos, lo cual será como cierto tipo de prueba de laboratorio que utilizará el diablo para ver si el mundo está listo para la aceptación del verdadero anticristo. Por eso, después de que Satanás haya logrado engañar y desviar incluso a muchos creyentes con la apostasía, según Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21, entonces se manifestará aquel hombre de pecado, hijo de perdición, que habla segunda de Tesalonicenses 2, versículo 3. Bueno, pues ese es un punto. Veamos otro punto muy importante. Pues una cosa es saber quién es el autor de la mentira y del engaño, más otra cosa es conocer sus artimañas y cómo el enemigo ha operado estratégicamente desde un principio. Y para esto yo creo que es necesario estar muy atentos a toda advertencia que Jesucristo nos ha dado en su palabra. De hecho, el Señor, en su soberano conocimiento de todo lo que vendría en los tiempos postreros, muchas veces advirtió a sus discípulos al enseñar acerca del reino de Dios o el reino de los cielos, utilizando parábolas y tipologías. Y entre las tipologías hay una muy significante, la cual es clave para determinar y comprender con exactitud lo que tiene que ver con el origen de la apostasía. Y esta
tipología clave se encuentran dos citas. Una es Mateo 16:6, la cual dice lo siguiente. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. La otra es similar, pero es diferente. Marcos 8:15 dice: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Pero antes de analizar las citas, veamos el significado de lo que es levadura. Según el diccionario, levadura es un hongo unicelular que produce enzimas capaces de provocar la fermentación alcohólica de hidratos de carbono. Como sustancia fermentada, provoca a su vez la fermentación de otras con las que se mezcle. En el proceso de la horneada de la masa de pan con levadura, la alta temperatura produce gases que provocan la expansión y crecimiento artificial de la misma. Entonces, en Mateo 16 y Marcos 8 hay un total de 3 tipos de levadura, y estas son la levadura de los fariseos, la levadura de los saduceos y la levadura de Herodes. Para no dudar en cuanto a lo que se estaba refiriendo el Señor con esta tipología, veamos lo que narra el mismo pasaje en relación al contexto. Mateo 16:12 dice: entonces entendieron que no les había dicho que se guarden de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Pues ahora que sabemos que estaba hablando acerca de doctrina, veamos cuáles eran las creencias de estos 3 personajes. Primeramente, los fariseos. Ellos creían en las escrituras, o sea, en el Antiguo Testamento. Pero también creían en la ley oral. De hecho, ellos tenían muchas tradiciones que no tenían nada que ver con la ley del Antiguo Testamento, pero el gran error era que la ponían al mismo nivel de las escrituras bíblicas. También ellos creían en los ángeles, los demonios, la resurrección de los muertos, el juicio eterno, el mundo futuro. O sea, creían en el mundo espiritual y la eternidad, como lo enseña la Biblia, y de hecho también creían en las señales y prodigios. Pero igualmente el error que tenían en todo esto era que todo lo milagroso y lo sobrenatural lo ponían al mismo nivel que las escrituras bíblicas. Veamos ahora los saduceos. ¿En qué creían? Ellos creían en las escrituras, o sea, en el Antiguo Testamento, pero aparentemente creían solo de una forma histórica e intelectual. De hecho, no creían en lo sobrenatural, ni siquiera creían en la resurrección de los muertos, ni en los ángeles, o en los demonios. Pues en este sentido eran todo lo contrario a los fariseos, ya que su doctrina se limitaba al mundo físico y natural y no a lo espiritual. Por eso continuamente se debatían con los fariseos acerca de sus creencias. Pero en realidad ambos lo que buscaban era el favor del pueblo, para tener el derecho de liderar en los asuntos del templo de Dios, y no tanto porque tuviesen celos por la verdad de las escrituras. Veamos ahora el tercer tipo de levadura, la de Herodes, y se está refiriendo a Herodes Antipas. Él había heredado el cargo de gobernador de Judea bajo la potestad del Imperio Romano. Aunque él tenía a cargo la jurisdicción de lo que pertenecía a la dinastía de los reyes de Judá, Herodes no tenía ni herencia ni sangre judía. Aunque su padre Herodes I, conocido como Herodes el Grande, supuestamente se había convertido al judaísmo, sin embargo, ambos vivieron una vida prácticamente pagana e inmoral. Y fue la vida inmoral de Herodes Antipas la que provocó que Juan el Bautista lo reprendiera, y ese atrevimiento de Juan lamentablemente le causó la decapitación del profeta de Dios. Y ahora, cuando Jesús fue enviado por Poncio Pilatos para presentarse delante de él, Herodes Antipas, Herodes solo deseaba era ver si Jesús le hacía alguna señal milagrosa como para divertirse un poco.
Pero como el Señor no le hizo caso y se quedó callado, Herodes hizo burla de él, vistiéndolo con ropas reales para después regresarlo a Pilatos. Bueno, pues aunque vemos que eran tres clases de personajes que representaban tres ideologías muy distintas entre sí, no obstante, habían dos características en las tres ideologías que tenían en común. ¿Cuáles eran estas dos características? Pues la primera era su indiferencia a la verdad y a la presencia de Dios. Por eso tanto los fariseos como los saduceos, como también Herodes, rechazaron totalmente a Jesús. La segunda era su narcisismo, aquel egocentrismo que les hacía sentir muy por encima o superior al pueblo que supuestamente servían o representaban. Todos buscaban la exaltación de parte del pueblo. Tanto los fariseos como los saduceos y Herodes andaban en búsqueda de su propio beneficio y no les importaba menoscabar a otros para cumplir sus objetivos. Ahora, combinemos las tres levaduras con las tres artimañas que Satanás utilizó en Génesis 3 para engañar a Eva, y veremos cómo las tres coinciden exactamente. Primero, y de nuevo, la levadura de los fariseos. Esta coincide cuando Satanás causa que Eva le añada a la palabra de Dios. Génesis 3:3, si se acuerdan. Esta levadura representa a los que aparentemente, los que creen en la verdad, pero que además de la verdad creen en todo lo que aparentemente ser verdad, quizás porque suena bien o porque ha sido la tradición o simplemente porque conviene. El hecho es que estos creen en lo que sea para cumplir su objetivo oculto, aunque tengan que creer en el mismo paganismo. Esos son los fariseos. Ahora, los saduceos. Esta coincide cuando Satanás causa que Eva dude de la palabra de Dios, en Génesis 3:1. Esta levadura representa a los que no creen en lo espiritual, ya que su creencia en la palabra de Dios es meramente histórica e intelectual, y jamás van más allá de su lógica humana. A ellos les gusta exaltar las capacidades intelectuales del ser humano. Casualmente los saduceos habían sido muy influenciados por el helenismo de aquella época, de donde viene pues la filosofía griega. Y ellos, creían en la exaltación del gnosis o el conocimiento, o de donde viene la palabra gnosticismo. Esos eran los saduceos. Ahora, la levadura de los saduceos. Ahora vayamos a la levadura de Herodes. Esta coincide con cuando Satanás produce en Eva las expectativas de grandeza, en Génesis 3:5. Esta levadura representa a aquellos que están dispuestos a simpatizar con el cristianismo, pero sin ellos ser creyentes sinceros, ya que su objetivo final no es buscar la verdad de Dios, sino usar las cosas de Dios para sus intereses personales. Ellos andan en búsqueda de la popularidad, el protagonismo, el reconocimiento, o mejor dicho, su lema es éxito a cualquier costo. Bueno, por algo fue que Jesús advirtió a sus discípulos de guardarse de aquellas tres levaduras, ya que las mismas artimañas que Satanás utilizó a través de la serpiente para engañar a Eva son las que ha utilizado dentro del cuerpo de Cristo para provocar la apostasía. Después de que hayan líderes con motivaciones o prioridades equivocadas, el diablo tendrá masa de pan con que trabajar para lograr su objetivo. A Satanás no le importa si usted cree mucho o cree poco en la palabra de Dios. El diablo sabe muy bien cómo persuadir y usar a cualquier tipo de creyente. Solo basta que éste se deje inflar su ego con un poco de levadura y prácticamente se convertirá en un títere en sus garras. El diablo tiene muchos años de experiencia engañando a toda la humanidad.
con todo tipo de religiones y creencias mentirosas. Pero lo que más le ha interesado es engañar a la verdadera iglesia de Jesucristo. Y si analizamos un poco la historia de la iglesia, nos daremos cuenta que qué fue lo que realmente sucedió tan solo 3 siglos después de que Jesucristo fundó la iglesia apostólica. Veamos entonces lo que nos muestra la historia. Si vamos al año 311 después de Cristo, esto fue cuando se promulgó el llamado Edicto de Tolerancia de Nicomedia. Este edicto fue promulgado por el emperador Galerio, el cual puso fin a las medidas represivas instituidas por el Imperio Romano en contra de los cristianos por el emperador Diocleciano. Un par de años después, el año 313 después de Cristo, fue el Edicto de Tolerancia de Milán. Este fue promulgado por Constantino I y Licinio, los cuales eran dirigentes de los imperios romanos del occidente y el oriente. Y este estableció libertad de religión en el imperio romano, finalmente dando fin a las persecuciones. Ahora, unos 12 años después, año 325 después de Cristo, fue el primer concilio de Nicea. Este concilio fue convocado por el emperador Constantino, haciendo del cristianismo la religión oficial del Imperio Romano, al convocar a los obispos y dirigentes del cuerpo de Cristo de de aquel entonces. Entonces se establecen pautas doctrinales y la celebración como de la Pascua y entre otras celebraciones. También se establece un orden jerárquico en el gobierno de la iglesia de aquel tiempo, otorgándole al obispo de Roma autoridad sobre los demás líderes y obispos. Este fue el comienzo de un gran error, ya que aquello era completamente opuesto a lo que Jesús estableció. Jesús estableció 12 apóstoles como precursores de muchos otros que vendrían después de ellos. Según el contexto del Nuevo Testamento, todos los apóstoles tenían la misma autoridad y la misma responsabilidad delante de Dios y del pueblo. Eran como un equipo apostólico que trabajaban independientemente, pero a la vez en unidad y en apoyo entre uno al otro. Pero ninguno ejercía autoridad sobre el resto. Según todo el contexto bíblico, el único orden jerárquico que Dios estableció fue el sacerdotal, el cual eventualmente fue destituido cuando Jesucristo mismo se presentó como sumo sacerdote ante el trono del Padre Celestial, estableciéndose como único y suficiente sumo sacerdote perpetuamente y para siempre. Y desde entonces hizo a cada creyente del cuerpo de Cristo, a tú y yo, como reyes y sacerdotes delante de Dios. O sea, Jesús es el sumo sacerdote y nosotros somos los sacerdotes regulares. Y así se estableció a partir de la redención. Ahora, regresemos a la historia del cuarto siglo después de Cristo. De acuerdo al relato histórico secular, Constantino dice haber visto una luz en forma de cruz y haber oído una voz decir: con esta cruz conquistarás. Yo sinceramente creo que esa no fue la voz de Dios, y además la supuesta conversión de Constantino tampoco fue auténtica, sobre todo porque su conversión no fue para predicar el evangelio, sino para usar el cristianismo con fines sociopolíticos. Constantino, en lugar de conquistar los corazones para Cristo, conquistaba territorios y pueblos para el Imperio Romano, aunque prácticamente obligaba a la gente a creer en la nueva religión que habían adoptado, pero no la adoptaron no adoptaron el cristianismo con el fin de serle fiel a Dios y adorarle en espíritu y en verdad, sino para asegurar su éxito en sus nuevas campañas. Y lamentablemente aquellas no eran campañas evangelísticas, sino campañas de conquistas militares. Cuando la palabra de Dios claramente nos dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Zacarías 4:6. Indudablemente la fuerza y el poderío que operaba
a través del Imperio Romano no era la fuerza divina ni el poder de Dios. Sin embargo, he aquí el gran error, el cual lamentablemente se convirtió en un gran horror. De ahí en adelante, tanto el emperador romano como su jerarquía militar y eventualmente todo el orden religioso de la nueva pseudo iglesia compuesta de pseudo líderes cristianos, ellos sí creían estar representando al reino de Dios aquí en la tierra, pues aquello fue el origen de lo que hoy se conoce como el dominionismo o reino ahora, lo cual es en sí un concepto distorsionado de lo que Jesús enseñó como el reino de Dios o el reino de los cielos. De este concepto errado, dominionismo o reino ahora, salieron dos interpretaciones totalmente erradas también de las profecías bíblicas del tiempo final. Y estas son las siguientes. Una es conocida como el preterismo. Y esta es la creencia de que la gran tribulación apocalíptica ocurrió durante el tiempo de la persecución de la iglesia apostólica y que Nerón fue el supuesto anticristo. Y el otro concepto es el amelianismo. Y esta es la creencia de que el reino milenial de Cristo comenzó cuando cesó la persecución y por lo tanto aquel reino de Cristo, que habla Génesis 20 del 4 al 7, comenzó por medio del representante de Cristo aquí en la tierra, aquel que denominaron como Santo Padre, Sumo Pontífice y Vicario de Cristo. Títulos que solo le pertenecen al Trino Dios, al único y verdadero Dios. Por lo tanto, aquello ha sido algo entre un gran atrevimiento y prácticamente una blasfemia. Y lamentablemente continúa hasta el día de hoy. Ahora, regresando de nuevo a la historia de la iglesia imperial o la pseudo iglesia, el hecho fue que pocos se oponían a la nueva imposición religiosa del imperio. Y quizás por las siguientes tres razones. Primero, a cualquiera les podía costar la vida. Segundo, para el pagano realmente no valía la pena, solo bastaba con creer en otro dios más entre los tantos dioses que el imperio romano adoraba, que les importaba adorar otro más. Ahora, para los creyentes no era necesario, sino más bien ahora era una gran bendición no tener que ser perseguidos y puestos a la merced de leones hambrientos en los anfiteatros romanos. Pero la realidad fue esta: lo que aparentaba ser una bendición para el cristianismo eventual a través del tiempo resultó siendo una maldición. Por un lado, los paganos no cambiaron su creencia, sino más bien la modificaron para darle algún lugar al Dios del cristianismo. Y por otro lado, los cristianos se acomodaron demasiado y comenzaron a competir por los nuevos privilegios que ahora disfrutaban. Y poco a poco el evangelio fue diluido y transformado en algo totalmente diferente y contrario a lo que Jesús estableció. Tradicionalmente, la historia interpreta la cristianización del Imperio Romano como la conversión del mismo. Pero esto se ha descrito así por los historiadores seculares e incluso muchos religiosos, porque no conocen la diferencia entre lo que es una cristianización y una verdadera conversión. Pero los que hemos tenido una verdadera conversión a través de Cristo y el nuevo nacimiento espiritual, lo cual es solo por obra y gracia del Espíritu Santo, conocemos muy bien la diferencia. Por lo tanto, yo, como verdadero creyente y estudioso de la Biblia y conocedor de la historia del cristianismo, claramente puedo afirmar que lo que ocurrió en el Imperio Romano no fue conversión, sino cristianización. Específicamente la cristianización de la mitología griega, o sea, la cristianización del paganismo o paganización del cristianismo, como quiera verse o decirse, viene a ser lo mismo. El hecho es que
el inicio de la apostasía dentro de la iglesia de Cristo comenzó tan pronto las condiciones se hicieron propicias para que al pan espiritual, lo cual es la palabra de Dios, se le aplicase las levaduras que Jesús había advertido a sus discípulos que se guardasen de ellas. Finalmente concluiré diciendo lo siguiente, o haciéndonos la siguiente pregunta. ¿Son propicias las condiciones en nuestras vidas para que la levadura que viene del enemigo de nuestras almas, produzca apostasía? Dios nos guarde especialmente en estos tiempos, ya que nuestras motivaciones escondidas serán muy determinantes para ser o no ser parte de la gran apostasía de estos tiempos finales. Que Dios les bendiga y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te presento, Señor, mi vida, tanto la vida de todo el pueblo que me esté escuchando, ya sea creyente o no. Padre, Espíritu de Dios, guíanos a toda verdad y a toda justicia, Señor. Tu justicia, no la justicia humana, Padre, porque tú eres verdadero y tú eres justo. Padre, en el nombre de Jesús reprendemos toda maquinación del enemigo en contra de nuestras vidas, Señor. Tu palabra dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra tu iglesia, Señor, contra el verdadero cuerpo de Cristo, Padre. Toda mentira cae, Señor, toda oscuridad, Señor, se disipa, Padre, en el nombre de Jesús, porque la luz, Padre, de la verdad, Señor, disipa toda mentira, Padre, en el nombre de Jesús. Shanda Rabba Kaina Rabasaya, presencia del Espíritu ahora, Señor. Toca, Señor, a todos aquellos que están siendo engañados. Toca, Padre Santo, saca, Señor, toda obra maligna que el diablo ha sembrado en sus corazones. En el nombre de Jesús, Padre, toda mentira, Señor, todo engaño, Señor, toda masa leudada con mentiras, Padre, se va, se seca y se sale la raíz de todo engaño. En el nombre de Jesús, Señor, clamo tu presencia, Señor. Clamo tu poder, Señor, que tu palabra corra y tu nombre siga siendo glorificado con la verdad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.